los mecanismos del ego, es decir, cómo funciona de manera automática tu mente, tu estructura psíquica, la que crees que eres tú, con todo lo que procesa, cómo interpretas, para que puedas entender pues todos esos conflictos o esos sufrimientos o esos pensamientos recurrentes que te vienen y cómo manejarlos, que es lo más importante, entender nuestro ego y aprender a manejarlo. Si veis en directo, pues muchas gracias por acompañarme, ya sabéis que podéis participar cuando queráis. Y luego los que me veáis en diferido, pues me encantaría que dejarais en comentarios todas las dudas, todo lo que os parece, todo lo que voy a soltar aquí, porque lo que voy a soltar puede ser que a priori, si no estás acostumbrado a manejar o a estar en contacto con este tipo de información, puede ser que tu ego se resista y diga, pero esta tía que me está contando. Ahora, da una posibilidad, escucha, respira, interioriza todo lo que te voy a contar. Y oye, perder no vas a perder nada, pero puedes ganar mucha paz interna y mucha claridad para tus futuros meses en el 2026. Que esto ya da igual, esto de los propósitos del 2026, se aprovecha la energía de principios de año y está genial aprovecharla, pero realmente los propósitos pueden aparecer cualquier día que te levantes que decidas, hoy se acabó esto y empiezo con esto. Y el que tú puedas hacerlo va a depender de tu manejo y de tu nivel de conciencia. Bueno, vamos a abordar el tema y vamos a ver qué os puedo aportar esta mañana, qué nos podemos aportar, porque los que nos dedicamos a esto del autoconocimiento, los que ofrecemos una mentorización, realmente es la manera más inteligente de aprender, porque cuando enseñas es la forma más efectiva de tú integrarlo. O sea que todos los que estamos aquí, aunque llevamos un camino ya recorrido importante y tenemos pues muchas cositas ya como integradas y habituadas, no cabe duda, y yo por lo menos no estoy iluminada, sigo en el camino y seguiré eternamente porque de esto va la vida, de hacer un acompañamiento consciente para que tú puedas proporcionarte una experiencia cada vez pues más disfrutona, más clara, más en paz. Y para esto es importantísimo que entiendas qué es el ego, los mecanismos que tiene y cómo manejarlos. Así que vamos con ello. Bueno, el ego no es algo malo porque hay así, pues mucho, se habla mucho, está muy como... es un concepto un poco con el que estamos, con lo que rechinamos, es que tiene mucho ego, es muy egocéntrico, no, todos tenemos ego porque el ego es necesario para poder tener esta experiencia de vida, es decir, el ego es tu personaje, es la estructura psíquica que tú te montaste para poder relacionarte en este mundo y cada uno hemos desarrollado un ego, un rol relacional, un personaje, es decir, todos los programas inconscientes que tú instalas y que te permiten de forma automática interpretar cada una de las cosas que te ocurren, así como filtrar los estímulos que te vienen de fuera y solo te deja pasar tu mente aquellos estímulos que son compatibles con lo que tú tienes en tu inconsciente memorizado. Es decir, si tú has desarrollado un condicionamiento acerca de lo que es el dinero, acerca de lo que es la pareja, acerca de quién eres tú, lo que vales, lo que puedes conseguir y lo que no puedes conseguir, todo lo que ocurra a tu alrededor que no se ajuste a esos condicionamientos, es decir, que no te permita reafirmar esa identidad, ese significado que tú le diste a la vida en diferentes áreas, no te lo va a permitir ver. Por esto es muy importante el entender que no tienes que insistir en que cambie el exterior, sino que el cambio pasa por el cambio interior de uno, pero no de uno, sino de lo que tú tienes programado en tu inconsciente, porque ese uno que somos es un paradigma mucho más amplio. Nosotros tenemos dentro de nosotros un potencial espiritual, energético brutal, que es el ser, sería, ese campo de información que va a atender a la expansión.
A ver, sería como que el espíritu es la fuente energética pura, que tiende a la expansión. Nuestra alma son todas esas memorias, esas informaciones que tenemos instaladas, pero no de esta vida ya, sino de hace ya más tiempo, porque según las filosofías espirituales, que yo cada vez estoy más convencida de ello, pues es como que nuestra alma se ha encarnado en diferentes experiencias terrenales y esas memorias tú ya las traes aquí. Memorias de tus antepasados y memorias de vidas pasadas también puede ser. Pero ponte que trasladas solamente las memorias de tus antepasados. ¿Tú sabes lo que nuestras generaciones anteriores han pasado? Todo lo que condicionaron en cuanto a si el hombre es bueno, si el hombre es malo, rabias, rencores, heridas de abandono, de sufrimiento, de traición, de maltrato. Todas esas heridas que vienen en forma de memorias inconscientes hacen que tú a la hora de desarrollarte en esta experiencia de vida te permitas aventurarte a iniciar ciertas actividades o no, dependiendo a cómo tú estés condicionado. Entonces es muy importante el trabajo de autoconocimiento para poder desvelar todas esas capas de cebolla que llevamos en nuestro personaje, que son los que están condicionando, son las que están condicionando que tú puedas experimentarte y vivir cada día de una manera o de otra. Entonces, nuestro trabajo y el de toda la vida no es mirar al ego como algo malo, sino mirarlo con amor, poder comprender de qué está hecho nuestro ego, por qué se construyó así, porque nuestro personaje, todos estos condicionamientos que os digo inconscientes, se instalan con una sola misión y es la de que sobrevivas, la de protegerte, la de que es la ley de supervivencia es la que prima a la hora de condicionar y montar tu personaje, no para que seas feliz. Entonces aquí hay confusiones porque cada vez que tu mente ha detectado una situación en la infancia que le provocaba dolor, como no existían en tu mente los suficientes condicionamientos cognitivos para que tú pudieras interpretar lo que estaba ocurriendo como algo que no era personal contigo. Por ejemplo, una niña que de pequeña ha sufrido maltrato, abusos, o no tiene por qué sufrir cosas tan graves. A lo mejor pues ha tenido situaciones en las que no se ha sentido amada, pues por eso de que los padres están muy liados y en un momento dado le dicen deja de darme el follón, ahora no, que te estés quieta, que eres un trasto, que siempre lo mismo. Todas estas cosas el niño o la niña no las interioriza o no las puede interpretar como que, oye, que no tiene nada que ver con que es un ser maravilloso, valioso y merecedor del mejor amor. Inconscientemente, en capas muy profundas, todas estas cosas se introyectan como en mí hay algo malo y por tanto no me merezco todo lo mejor. De esta forma, la mente, el ego, queda condicionado para estar alerta y evitar esas situaciones en un futuro, lo que hacen que pues estés recogiendo estímulos que coincidan con reafirmar que hay algo malo en ti o que coincidan en reafirmar que desde fuera eres abandonado, rechazado, maltratado, etcétera, en vez de estar enfocado en solo ver posibilidades de expansión y disfrute. Por ejemplo, sería, entonces, teniendo en claro que tu ego es tu personaje, tu estructura psicológica, es una identidad aprendida, está formada por creencias y reforzada por hábitos emocionales, porque somos animales de costumbre, y al final tú vas a repetir todos los días aquello en lo que te vienes repitiendo toda tu vida. Y para cambiarlo necesitas que te pongas a hacerte cargo de este inconsciente y eso se entrena. Esto se entrena y por eso yo ofrezco que formes parte de mi comunidad del Club del Felicitista, que es un club en el que nos juntamos una vez a la semana de forma online para repasar contenidos y lo más importante, para que cada uno trabaje en sí mismo, haga esas indagaciones y esa introspección para ir quitando esas capitas de cebolla que necesitamos para poder proporcionarnos pues una vida más en paz, más en calma, que paren esos pensamientos recurrentes, esos miedos, esas inseguridades,
esos vacíos, saber de dónde vienen, qué es lo que yo tengo que poner en acción, que no estoy poniendo, que por eso me siento que no tiro para adelante, pues todo esto has de ponerte a ello, porque por mucho que leas, por mucho que escuches, si no haces tu trabajo, la mente sigue igual, no va a cambiar. Y lo que te digo, lo de fuera cambia cuando tu interior y tu forma de ver la vida cambia. Y eso tienes que modificarlo, no hay otra. Entonces, en la infancia el ego nace como defensa, esto es muy importante que lo tengas claro. Tu ego, tu personaje, quien tú crees que eres, nace de haberse programado desde si yo soy como se espera, me quieren, si no, me rechazan. Es decir, que al final elaboramos un modelo relacional en función de cómo esperaban los otros que me comportara para que no se produjeran esos acontecimientos que tanto me dolían. Y entonces ahí lo que hacemos es rechazar partes de mí, las reprimo y hay un interior que dice, yo soy, esto no es bueno, me rechazo porque esto no lo puedo hacer porque si no, no obtengo eso que quiero. Y eso que reprimiste en ti, tienes que volver a rescatarlo y amarlo como algo bueno. Y ahí luego vienen pues todos la ley del espejo, cuando empezamos a rechazar cosas en los otros o alguien nos cae gordísimo y no sabemos por qué, pues es una proyección de todas esas partes que nosotros reprimimos y que necesitábamos sacar y sin embargo las tuvimos que tapar porque en esos momentos fue la única respuesta que encontramos para poder sobrevivir en una pertenencia que no saliera muy mal parada, que no me dieran muchos sartenazos. Bueno, pues lo que condicionaste tú lo has repetido. Lo que repites, tanto de pensamiento, de sentir y de hacer, crea tu vida. Yo aquí os propondría un ejercicio muy chulo que es como empezar a tomar conciencia de esa identidad aprendida. Entonces que cojas papel y boli y digas, voy a recordar todas esas frases que escuché de pequeña. No sé, por ejemplo, tienes que ser fuerte, no molestes, si sacas buenas notas estoy contenta, si no, no te doy amor, los niños no lloran, todas estas frases. Apunta todo lo que recuerdas que te decían, porque cada uno tiene un cabazo. Y una vez que lo apuntes todo, luego pregúntate, oye, ¿qué personaje aprendí a interpretar? ¿Qué personaje aprendí a interpretar con todo esto que me llegaba? Para poder sentirme querida, para proteger esa seguridad de pertenencia, de amor, de valía. Este ejercicio es súper bonito porque empiezas a tomar conciencia de qué identidad has construido y en la que estás jugando este juego de la vida. Porque esa identidad que tú construiste, puedes decodificarla y puedes hacer como una reprogramación de esa identidad para poderte permitir una experiencia mucho más bonita. Pero para ello ya te digo que tienes que parar y entrenar. Y sola el camino es mucho más duro, no lo vas a hacer, o sí, pero va a ser pues menos dulce. Entonces, todo recorrer este camino de una forma acompañada, pues ¿qué quieres que te diga? Si puedes, permítetelo y proporciónatelo. Por esto ahora tienes una oportunidad muy buena con el Club del Felicitista como miembro fundador. Continúo. Una vez que hayas hecho este ejercicio, de verdad, respira, acompáñate con mucho amor de esas partes que has ido repitiendo una y otra vez con esa buena intención de sobrevivir en aquel momento y entonces toma conciencia de qué personaje sigue actuando hoy en ti, ¿vale? Porque el ego no es tu enemigo. El ego que tú construiste en ese momento, o sea, tu personaje, lo construiste con la misión de protegerte, pero ya no es necesario sostener esas partes que en un momento dado tú codificaste porque no tenías recursos cognitivos para entender que lo que te estaba pasando no tenía nada que ver contigo, sino que lo que vivimos en un momento dado con las personas que nos rodean, estas actúan así con nosotros porque no saben hacerlo de otra manera, porque ellos a su vez construyeron sus mecanismos de defensa. Incluso hay uno que a mí esto me liberó muchísimo. Hay un mecanismo que es si tú has tenido contacto con personas o tus seres, papá, mamá, maestros, eran muy duros, tenían una coraza muy fuerte,
no te daban el cariño que tú necesitabas. Entender que esa persona codificó el amor así para protegerse, porque tantas veces intentó ser cariñoso y necesitaba ese espacio de amor y dulzura, que cuando lo sacaba recibía sartenazos. Esa persona genera una coraza que es incapaz luego de poderte manifestar amor y dulzura, porque lo tiene asociado como peligro. Entonces, para protegerte a ti, no te lo da. Y esto se hace inconscientemente. Y cuando tú puedes ver esto en la otra persona, o sea, cuando puedes ver ese comportamiento que antes tú lo interpretabas como desamor, como falta de cariño, como falta de valoración, como falta pues eso, como falta de amor, lo ves como una expresión de amor brutal, porque es su manera de protegerte para no dañarte. Y esto es muy grande de entender. Y entonces eso te permite ir decodificando ciertas cosas, comprendiendo también tus sombras y pudiendo desactivar esos mecanismos que hacen que estés bloqueada en la expansión de amor y en estar a gusto por la vida y sin tanto bloqueo, tensión, etcétera. Bueno, mirad, el ego según la espiritualidad. Un curso de milagros, ya sabéis que yo soy muy forofa de un curso de milagros, aunque yo trabajo con herramientas de psicología humanista, de coaching, al final todo va dirigida a la dirección que marca un curso de milagros o la maestría del amor o tantos libros que han sido canalizados pues desde la conexión de personas que pudieron tener la conexión con este campo de información en la que formamos todos parte, que te baja la información y que tú la puedes transcribir. Esto lo podemos hacer todos. Yo he tenido también mis momentazos. Pero estos libros que están hechos desde esa canalización marcan la dirección que es obligatoria para todos y que antes o después todos vamos a tener que hacer la lección del curso de milagros, que es el poder liberar nuestro ego de todos esos condicionamientos hechos desde un ego miedo. En la espiritualidad se diferencia lo que es el ego de lo que es el espíritu, la libertad, el volver a la unidad, por así decirlo. Yo en mi libro, Pon tu felicidad en forma, lo que sí hablo es que Dios opera a través de la mente. Y para que tú puedas procesar pensamientos que estén en coherencia o que sean compatibles con la expansión de tu ser, lo que tienes que hacer es reprogramar un ego en vez de miedo, un ego ser. Y el ego miedo está basado en lo siguiente, que es como te marca la espiritualidad, porque solo reconoce ese ego programado para que sobrevivas y para que te creas que tú eres solamente esa estructura psicológica. Y nosotros somos, en esta experiencia, nos vamos a relacionar desde esa estructura psicológica, pero también desde que habita en nosotros una energía vital brutal y un campo de información que es modificable. Si tú solo te identificas con la estructura psíquica, que es una ilusión y que además es modificable y está en continua evolución, pues te vas a perder el poder vivir desde esos otros parámetros que también conforman nuestra experiencia, que es el alma y el espíritu. Un ego miedo, según un curso de milagros y según la espiritualidad, está basado en que juzga, compara, culpa, controla, se siente separado, separada, nos sentimos separados y vivimos en carencia. El doctor David Hawkins, que era un psiquiatra que se pasó toda su vida estudiando la potencialidad del espíritu, decía que el sufrimiento existe porque nos resistimos a lo que es. Es decir, nos resistimos a soltar la identificación que tenemos con el personaje que hemos construido. Y en esa resistencia seguimos presos de una experiencia en carencia y en vacío constante. Un ejemplo. Si tú, por ejemplo, estás en pareja y tu pareja tarda en contestarte al móvil, lo que viene siendo la dependencia emocional o los apegos, que forma parte de esta experiencia desde una identificación con un ego en miedo. Tu pareja no te contesta, pues tú lo primero que empiezas a pensar, ya no le importo, estará con otra, ya no soy la primera, ya se está dejando la situación, ¡ah! Voy a perderlo.
Entonces empieza la ansiedad. Desde un ego ser, tú estás conectada, que tu pareja es una posibilidad para tú liberarte de esos miedos y para compartir la alegría de vivir. Entonces se puede utilizar también todas tus relaciones para el mismo objetivo, que es liberarte de todos esos condicionamientos que hacen que interpretes la vida desde la tensión y desde la ansiedad. Si tú estás interpretándolo desde un ego ser, o sea, respiras, primero sientes ese miedo, porque los pasos para deshacer el ego y reprogramarlos tienes que hacerlo tranquilamente, tienes que primero observar lo que está pasando, dejarte sentir, habitar la emoción sin resistirte y a continuación, una vez que ya ha pasado, que lo has visto y que permites que eso esté en ti porque sabes que no es real, porque si lo resistes, lo estás haciendo real. Es como que eso verdaderamente es peligroso, me puede hacer daño, entonces le estás dando realidad. Cuando tú simplemente dejas que esa experiencia ocurra en tu interior, la transitas, sabes que no es real y luego la decodificas y vives esa experiencia desde otra perspectiva, que sería, estar haciendo otra cosa, yo ahora me centro en lo que estoy haciendo aquí y sigo en paz. Entonces, desde ahí, la cosa cambia. Cambia muchísimo. Y esto es una vez con otra, una vez con otra. Claro, si tú, el espacio que yo hablo del Club del Felicitista es un espacio en el que sí o sí lo vas a hacer y vas a estar acompañado de más gente. Y desde esta filosofía, pues puedes hacer una comunidad muy bonita en la que conozcas personas que caminen en la misma dirección y además haya un día a la semana en el que todos juntos nos unimos para hacer estas dinámicas y recordar y repasar lo que nos ha pasado en la semana y de esta forma ir progresando seguro, seguro, porque no te vas a desviar, porque estás sostenida, porque estás acompañada y porque todas las semanas tienes un momento que sí o sí te unes para hacer este tipo de ejercicio. Bueno, vamos ahora a los mecanismos del ego directamente. Vamos a empezar con el primero, la identificación. Mirad, la identificación es que tú crees que eres ese ego que has construido, con las creencias, con el rol relacional que has establecido, porque cada uno se relaciona desde un rol relacional que aprendió. Es decir, tengo que comportarme así o asao para que desde fuera no me vengan sartenazos, para que desde fuera no me hagan sentirme humillada. Dejo de hacer esto, dejo de hacer lo otro, para que no me vengan esas devoluciones que tanto daño me hacen. Y entonces generamos un ego, un personaje, y nos identificamos con este personaje. Este personaje, además, que se ha construido sacrificando otras partes de nosotros que están y las hemos tapado y forman parte de nuestra existencia, hacen que haya un inconsciente, una voz muy profunda que te susurra que no eres suficiente y que no mereces lo mejor, que tienes que hacer las cosas así o asao para merecerte. Y entonces el poder, lo primero de todo, es el entender que tu ego quiere que te identifiques con lo que tú construiste. Hola Luis, bienvenido. Y al identificarte con este pensamiento, estás encarcelada en una estructura psicológica que ya os digo que es una ilusión y que tú puedes cambiar en la medida que tú necesites y quieras. Entonces, la clave aquí es saber que el ego tiene el mecanismo de que te identifiques para seguir existiendo como realidad, cuando la realidad es otra. La realidad es que tú eres un ser divino a cargo de una maquinaria, a cargo de un ser humano. Que ese ser humano que sigue existiendo porque hay una energía divina que forma parte de un todo, a lo que todos pertenecemos y por eso estamos todos aquí jugando lo mismo, y que además esa experiencia que tú estás encarnando está formada por una serie de memorias inconscientes, de una información que está tirando para que sigas viviendo la misma experiencia y que cada experiencia es una oportunidad para que te liberes de esas memorias que te separan de la unidad y de todo lo contrario a los mecanismos de supervivencia del ego, que ya te he dicho que son culpa, comparación, identificación, apego, competitividad, etcétera, etcétera.
Entonces, para evitar el primer mecanismo del ego, que es la identificación, es recordarte cuando se active un mecanismo de defensa, es recordarte que tú no eres tus pensamientos. Tú eres quien observa lo que está ocurriendo en tu mente. Y además, lo que ocurre en tu mente es una información con una frecuencia energética que va a habitar todo tu cuerpo y va a hacer que tengas un cuerpo vivo o un cuerpo plof, porque tus pensamientos se trasladan inmediatamente a la producción de una química que tiene que ser compatible con lo que tú estás generando en tu cerebro. El segundo mecanismo del ego es el control. El ego cree que si no controla, sufre, que si no lo tiene todo asegurado y controlado, pues está en peligro. Y el control, según el doctor David Hawkins, tiene una frase que, mira, es brutal. El control es el miedo en acción. Y si la única manera de que tú puedas vivir esta experiencia de una forma feliz, calmada y en paz es quitándote esas creencias mierdosas, y una de ellas es la necesidad de controlar, tú ya sabes que cuando aparece la necesidad de control, controlar lo que está haciendo mi pareja, controlar lo que está haciendo mi hijo, controlar lo que va a pasar, controlar el futuro, controlar esa sentencia que estoy esperando que caiga, todo eso es alimentar tu mente con miedo. Y el control es miedo en acción. Para poder disolverlo, no lo puedes resistir, no lo puedes tapar y me pongo a otra cosa. No, primero tienes que verlo, recordar que esto no soy yo, que esto es una reacción que mi ego tiene porque cree que así se va a fortalecer o va a hacer que yo crea que yo soy esta estructura psicológica, es un mecanismo automático, yo lo veo, acompaño esta parte humana que tengo con amor y le digo, tranquilo, estoy aquí para hacerme cargo, y lo que más me compensa ahora mismo es enfocarme en la gratitud y en el disfrutar la presencia del momento, con lo que sí tengo ahora mismo para disfrutarme. El tercer mecanismo del ego es el victimismo. El ego necesita una historia en la que haya culpables, que por eso yo me siento así de mal, por eso a mí me falta, por eso yo estoy así de triste, por eso yo no me salen las cosas, porque fuera hay culpables que hacen que esto sea así. Y entonces te puedo decir que este mecanismo, que lo padecemos todos, de verdad que es súper importante que tomes conciencia cada vez que aparezca, porque cada vez que tú te identificas con la víctima te estás desempoderando totalmente. Y un curso de milagros nos dice, no soy víctima del mundo que veo, no soy víctima del mundo que veo. Es decir, lo que tú estás viendo fuera es lo que tú ves, pero tú no eres una víctima de ese mundo. Mi querido Javier Oliva Muñoz, que repite mucho esta frase, que o todo parte de mí o soy víctima del mundo, tú tienes esas dos elecciones cada vez que vas a interpretar algo. O todo parte de ti o eres víctima del mundo. Eso yo me lo he instalado cada momento que algo me conflictúa, respiro y digo, ok, cada vez que dice, me está hablando mal, no me quiere, no me valora, me está faltando al respeto, me está ninguneando, me está ignorando. Todos los mes, cuando yo hice la formación de Gestalt, que fue lo primero, una de las primeras cosas es retira los mes de tu vocabulario, porque cada vez que dices me, te estás desempoderando, estás alimentando la víctima, que es uno de los mecanismos de tu ego. O sea, nadie puede hacerte nada si tú no le das ese poder. Y entonces aquí el ego salta, y probablemente cuando escuches esto, muchos cortaréis el directo y cambiaréis, porque esto es un proceso y esto puede entrar dentro de ti cuando tu alma está preparada para liberar algo que ya ha experimentado y ya se ha cansado de experimentarlo. Entonces, hasta que no te canses de experimentar muchas veces que el alimentar una identidad víctima no lleva a ningún sitio, no estarás preparada para poderte liberar de la víctima. Y esto es entendible, porque los procesos no se pueden forzar y cada uno decide cuándo está preparado a liberarse de ciertas cosas.
Nadie te puede hacer daño si tú no le das el poder para ello. Yo hace poco hablaba con una persona a la que amo y me decía, pero es que mi madre decidió otra cosa. Yo, con mis hijos, lo he hecho de otra manera. Entonces, ella podía haber decidido hacerlo de otra forma también, porque yo en mi infancia también pasé por esto, por lo otro, pero yo he decidido otra cosa y actué de otra manera con mis hijos. O sea, que ella también podía haber hecho eso. Claro, desde este pensamiento, tú sigues construyendo en tu identidad que eres víctima y que la otra fue culpable, mientras que tú veas a tu mamá y tu papá como culpables de lo que te hicieron o no te hicieron, tú seguirás atrapada y encarcelada en un ego miedoso, en un ego víctima. Cuando tú comprendas que tu mamá y tu papá te hicieron lo que pudieron, porque recuerda que uno de los mecanismos que tiene el ego con todo su amor es rechazar el amor y ser duro y tener esa coraza, ese es uno de los mecanismos principales. ¿Por qué? Porque tu mente significó que cuando querías ser dulce y querías pedir amor, te venía un sartenazo y eso era tan doloroso que codificó que el amor hay que reprimirlo, la dulzura hay que reprimirla. Si tú has tenido gente a tu alrededor muy dura que no te han podido expresar amor, no es porque ellos quisieran hacer eso y que podían elegir otra cosa, es que no pudieron, su ego estaba tan fuerte o no les tocaba todavía en el proceso el poderse permitir desactivar ese mecanismo egoico. Tú, si lo has podido hacer, tienes que dar gracias. Gracias, gracias, gracias y sentirte muy afortunada. Pero mientras que no veas a papá y mamá de manera amorosa y veas que esta forma de relacionarse contigo era desde el amor y desde la protección, seguirás teniendo un ego culposo que te está encarcelando. Entonces, aunque tú creas que a tus hijos le estás dando verdadero amor, no te vas a poder disfrutar del todo porque sigues atrapada con el rencor hacia la otra persona que no lo hizo así. Y cuando tú tienes rencor, no puedes procesar amor real con libertad, ¿vale? Son como versiones mejoradas, porque nosotros vamos como ofreciéndoles a nuestros hijos una mejor versión, un poquito mejor, de lo que nosotros recibimos. Vamos como dando la posibilidad a las generaciones de vivirse en experiencias relacionales pues un poquito mejor, más liberadas de miedo, de control, de represión, en algunos casos pues manipuladas o a lo mejor pues un poco disfrazadas de que es una mejor versión y a lo mejor estamos produciendo lo mismo pero distintos perros con los mismos collares. Entonces todo este trabajo es muy bonito de hacer consciente para poder de verdad liberarnos y proporcionarnos otra experiencia. El cuarto mecanismo del ego es la comparación y el juicio. Es que yo necesito estar todo el tiempo comparándome porque el ego necesita sentirse separado, que es algo único, exclusivo. Sí, es una experiencia y cada uno tiene una experiencia individual. Pero si tú te identificas con esa experiencia individual, va a ser la sentencia de que sigas produciendo vacío existencial de por vida. Cuando tú entiendes que es una experiencia individual, pero que forma parte de una experiencia unificadora, es decir, que esta experiencia individual camina hacia esa experiencia unificadora, en la que si tú sigues identificándote con que eres mejor, con que eres peor que el otro, que al final es lo mismo, ser superior o inferior forman parte de la misma polaridad, porque cuando juzgas al otro, estás rechazando en ti partes que tuviste que reprimir. Por tanto, el camino va en podernos entender desde la posibilidad del todo que tenemos en nuestro interior para podernos experimentar, y cuando tú puedes verlo de esta manera, pues la cosa cambia, os lo puedo asegurar. Luego estaría el quinto mecanismo, que es el apego, que crees que necesitas a una persona
crees que necesitas validación, crees que necesitas seguridad y sí, esto es una parte de nuestro cerebro superviviente. Es como que nuestro cerebro es un yonki emocional y todos los días está buscando eso. Validación, seguridad, esa persona que nos asegure el sentirnos amadas, si me deja me derrumbo. Eso os digo que es el amor que aprendimos, es el amor que aprendimos, es inevitable que se produzcan esas asociaciones porque nos vinculamos desde el apego. Nos vinculamos desde el apego, el ser humano se vincula desde el apego, pero en la medida que podamos trabajarnos a través de la relación con el otro en un amor real más desapegado, podremos dar un amor mucho más satisfactorio, mucho más satisfactorio. Aquí yo os diría que la verdad que los vínculos se disfrutan cuando perduran en el tiempo y hay así una profundidad de acompañamiento y tú te sientes en esa zona de confort con la gente que conoces de toda la vida, que ya sabes que hay un amor y una aceptación incondicional, que sabes de dónde vienes, que te has visto desde pequeñica. Y ese espacio, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me junto con mis primas, pues es un espacio como que sabemos de dónde venimos, nos hemos visto en todas las edades, nos queremos, nos aceptamos, nos amamos como somos y ese espacio es tan bonito, es muy bonito de experimentar. Pero realmente cuando hay una persona que ya no quiere cuidar ese espacio porque tiene otras prioridades y porque no necesita cuidar ese espacio, generalmente sale esa rabia de ya me siento abandonado, me siento traicionado, ¿no? El poder trabajarnos también el desapego, desde el agradezco lo que hemos compartido hasta aquí y te dejo marchar con absoluto amor, sabiendo que yo sigo en esta vida con la posibilidad de seguir produciendo amor a través de los demás sin posesión. Y qué bonito es cuando se coincide, también os lo digo, eso es precioso. Bueno, pues nos quedan dos mecanismos, que sería el sexto, la culpa hacia ti o hacia otros, porque el ego se alimenta de ella, de la culpa. Ya os digo que la culpa es la gasolina de la separación y el ego quiere que te sientas separado. Y tú, para poder vivir los días que te queden por aquí en una calma increciendo, en una paz increciendo, tienes que poder entender que no existe la culpa, que nacimos perdonados, que estamos viviendo una experiencia en la que respondemos y reaccionamos de forma automática con los mecanismos que hemos instalado en nuestro inconsciente. Y cuando tú comprendes eso y miras con absoluta comprensión y amor cómo actúan los demás, aunque no sea de la manera que tú quisieras, y te centras solamente en comprender y en poderte perdonar por los juicios que generaste hacia el otro, con los que tú misma te has encarcelado, entonces empieza un camino diferente y te empiezas a permitir tomar otras decisiones y no quedarte ahí bloqueada emocionalmente y secuestrada por esas identificaciones con una vida en la que no tengo, me falta, etcétera, etcétera. La culpabilidad exige castigo. Yo por esto en el colegio siempre digo, los críos, estoy castigado. Digo, no, que vas a estar castigado. El castigo no existe, tú no mereces ser castigado. Estás aprendiendo simplemente las consecuencias que tiene el decidir o elegir las cosas no respetando al otro o haciendo daño al otro, que eso tiene unas consecuencias. Estás aquí porque estamos aprendiendo a protegernos y vivir en una sociedad y en una, en un mundo en el que sea tranquilo, en el que vivamos felices, en el que cada vez hagamos un mundo en el que caminemos de una manera pues mucho más tranquila, que no existan peligros, que no existan ataques. Pero intento mucho el que tomen conciencia no de castigo, sino de aprendizaje. ¿Cómo te has sentido cuando tú has hecho esto al otro? ¿Te has sentido más en paz? ¿Te has sentido más calmado? ¿Te has sentido mejor? ¿Te ha llevado a solucionarlo de alguna manera? El que ellos puedan introyectar realmente la consecuencia interna a su comportamiento para que ellos decidan cómo lo quieren hacer a continuación. Y esto requiere tiempo, claro. Esto hay que dedicarle tiempo. Porque para mí las situaciones educativas más valiosas se dan en los conflictos. En los conflictos es cuando
pues puedes acompañar a un niño a que haga los aprendizajes más valiosos para su vida futura. Las matemáticas, la lengua, las ciencias naturales y sociales, sí, son conocimientos que, bueno, pues hay cosas que tienes que aprender para el día a día. Pero realmente las competencias emocionales, para mí, aparte de las competencias de razonamiento, la competencia, pues competencia matemática, la competencia lógica, todas estas, la inteligencia emocional para mí es la competencia más privilegiada que podemos darle a los niños y a nosotros mismos como adultos, que siempre estamos a tiempo, siempre. Bueno, el último mecanismo del ego sería el autoengaño. El ego se disfraza y te las cuelas dobladas. Por eso yo digo, aparte de leer, ojo, el ego te la va a colar, te la va a colar. No te dan ni cuenta de cómo justifica el que tú interpretes algo así. El que sigas justificando que el otro tiene la culpa, el que sigas justificando que te ha pasado esto, te ha dejado de pasar por culpa del otro. El ego te la escuela el que no tomes la iniciativa de algo que tu alma está pidiendo y que sigues procrastinando. Te lo va a justificar con la falsa idea de protección, pero sigues alimentando una identidad que a la larga te va a producir vacío existencial. Se disfraza, por ejemplo, de yo esto ya lo tengo trabajado, yo a mis padres ya los perdoné. Mirad, todos los programas que condicionan y nos bloquean en nuestro progreso en la vida están en nuestro cerebro en modo de circuitos neuronales. Eso no se puede borrar. O sea, aquí los que estamos enseñando tenemos nuestros circuitos también con condicionamientos egoicos mierdosos que están ahí en nuestro cerebro. ¿Qué hemos hecho con trabajo? Generar otros nuevos circuitos neuronales, de manera que con entrenamiento y con un nivel de conciencia mantenido, tú puedes acceder a otro circuito en la misma situación, pero el original se va a activar. Lo que pasa es que se activa cada vez menos tiempo porque tú lo tienes localizado. Y entonces sabes cómo gestionarlo internamente para que no te secuestre emocionalmente. Y esto es lo que yo os enseño y os acompaño en el Club del Felicitista, que hasta el 29 de enero podéis acceder por solo 29 euros mensuales. O sea, no hay excusas. El que quiere trabajar, si quiere caminar acompañado, aquí tenéis la posibilidad. También tenéis mi libro de Pon tu felicidad en forma, que es un manual de mesa, de mesilla, que os lo recomiendo encarecidamente. Y bueno, hasta aquí serían los 7 mecanismos del ego, hasta 7 que he explicado en este directo. Yo te invito a que vuelvas al principio de este directo, que os he dado contenidos muy, muy potentes, de verdad que son básicos para poder transitar estos días de una manera en la que tú sepas el por qué te sientes así, el por qué te suben esas emociones, el por qué te secuestran esos estados en los que te quedas o con una rabia que te corroe por dentro, o en un estado emocional que no te deja tirar de ti, o siguen pasando esos días de la marmota en los que no tomas las decisiones que tendrías que tomar y que puedes y que están para ti y que te mereces. Pues espero que os haya aportado muchísimo. Si quieres formar parte de mi club y venir a estas reuniones mensuales online en las que vamos a acompañarnos a una comunidad muy bonita, tienes hasta el 29 de enero para aprovechar esta oferta. Escribe por aquí abajo la palabra club y te hago llegar toda la información. Y bueno, pues nos vemos el próximo domingo en otro directo. Besito y que paséis una semana maravillosa. Chao.